5, 21 al 26. Amén. Leo en la Biblia de las Américas. Dice así: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Amén. Padre, que tu palabra impacte en nuestros corazones y mentes. Es lo que pedimos hoy. De modo que demos fruto, conforme a lo que oímos, creemos y vivimos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te bendecimos con todo el corazón. Amén. La relación con los hermanos. Muy seria, ¿no? De mucho cuidado, ¿no? En los 6 ejemplos que vimos la anterior semana, el deseo básico de nuestro Señor era mostrar el significado y la intención verdaderos de la ley. Y esto para corregir las conclusiones erróneas de los escribas y fariseos y todas las nociones falaces que se desprendieron de ellas, ¿no? Entonces Jesús dijo: hay que ir a los principios. Necesitamos ir a los principios. Vamos a ver ahora los principios de los que el Señor está enseñando en el Sermón del Monte. No olvidar, siempre yendo en contra de la enseñanza de los líderes de ese tiempo, escribas y fariseos. Primero, lo que sobre todo cuenta es el espíritu de la ley, no la letra solamente. Esto ya hemos avanzado también, ¿no? Pero vamos a profundizar. Lo que sobre todo cuenta es el espíritu de la ley y no la letra solamente. Entonces, la ley no tenía la intención de ser algo seco y mecánico, sino algo vivo. El problema de los fariseos y los escribas era que se concentraban solo en la letra de la ley, excluyendo el espíritu o la intención de la ley, y así la enseñaban y aplicaban. Entonces, hermanos, es muy importante la relación entre la forma y el contenido de la ley. ¿Okay? La forma y el contenido de la ley. La forma sería ¿qué? La letra, ¿no? Y el contenido sería el espíritu. ¿Ya han detectado cómo está sonando? La forma y el contenido de la ley. El espíritu es siempre algo que ha de tomar la forma. O sea, la intención de la ley de Dios va a tomar forma en palabras, ¿no? En escritura. Bueno, y ahí puede estar en la falta de esa distinción el gran problema. El hombre en general se fija más en la forma que en el contenido de todo. La forma.
en la letra más que en el espíritu. Es así o no, y no solamente en esto, en todo. Ya hemos dicho que es cómodo para nosotros tener una lista de funciones, digamos, que tengo que hacer y hacerlas, ¿no? Pero detrás de una lista de funciones, en cualquier lugar, hay un espíritu. Por ejemplo, servir a la institución, amar la empresa, que la empresa crezca, ¿no es cierto? Está ahí. Entonces, cuando uno no hace caso del espíritu, hace lo que tiene que hacer externamente y listo, no le importa nada más. La ley de Dios está lejos de eso. El propósito exclusivo de la letra es dar cuerpo al espíritu de la letra. O sea, la letra no debe desalojar la ley, o sea, el espíritu de la ley, no debe. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa ilustración? Están todos sentados en la mesa y uno de los hijos está parado. Y su padre dice, siéntate, estamos comiendo. Y el otro seguía parado. Siéntate. Cuando fue más severo, siéntate. Él se sentó, pero pensó, pero por dentro estoy parado. La rebeldía. O sea, obedecer sin corazón no sirve. Ni la ley de Dios, no. Tiene que ser de corazón. Por ejemplo, en el homicidio, los escribas y fariseos creían que habían cumplido la ley, esa ley de no matar, a la perfección, si no mataban de hecho. Y enseñaban eso. Es problemático. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago sobre las ofensas? Porque todos ofendemos muchas veces. O sea, matamos. No siempre, ¿no? Pero en esas ofensas, a veces va un espíritu, una cosa fuerte, un rencor. Eso es matar. Y ese es el pecado que ve Dios en los corazones. Entonces, en el homicidio ellos decían, no hemos matado a nadie, no le hemos quitado el aliento de vida, tranquilos, todo está bien. Mentira. Con ello no entendían para nada el espíritu de ese mandamiento, no matarás. ¿Ya? Y no matarás, no debo matar literalmente a nadie, no, esa es una cosa. Pero la otra es que mi actitud respecto a los demás tiene que ser amorosa, por ejemplo, con todos. A ver, ¿cuántas veces hemos matado a nuestro presidente? ¿O no? Pecado, ¿no? Eso es pecado, no se puede matar a nadie, porque está prohibido. No matarás, es un mandamiento concreto, no se debe. Y no fallar eso, ¿ok? Confesar a Dios y decir, Señor, no puedo hacer esto. Claro, si la Biblia manda a orar por los gobernantes, aún por los más terribles, ¿no? Por Nerón se oraba en aquel tiempo. Entonces la Biblia dice en Filipenses 4:5, vean aquí en pantalla, yo leo en la NBTH, Nueva Biblia de los Hispanos. Dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Todos los hombres, quiero decir, todos los hombres. Y una bondad. En la Reina Valera, ¿qué palabra usa? ¿Perdón? La gentileza de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca, ¿no? Especialmente hay que guardar la gentileza para la predicación, pues, ¿no? Porque si alguien no es gentil con una persona, un vecino, digamos, y es áspero, cuando le toque ir a predicar a esa persona no va a tener oídos. Entonces, por el Evangelio, ¿cómo se llama? La amabilidad, la bondad, la gentileza sea conocida por todos. Es una persona gentil. Voy a oír qué tiene que decir. Su fuente, hermanos, ¿ya? Entonces seguimos con el espíritu de la ley. La letra, solo la letra de la ley.
Bueno, lo mismo se puede decir de los otros ejemplos que el Señor dio, de los 6 ejemplos, ¿no? El simple hecho de que uno no cometa adulterio, en un sentido físico, no quiere decir que uno haya guardado la ley necesariamente. No necesariamente. Entonces hay que prestar atención a la realidad de nuestras intenciones. Nosotros tenemos cierto conocimiento de nuestras intenciones, pero Dios tiene todo el conocimiento de nuestras intenciones. Por ejemplo, las intenciones más profundas de nuestro ser, nosotros no conocemos bien, ¿no? Pero el Señor las conoce bien. Él conoce las intenciones, Él ve las intenciones todo el tiempo. Cuando dice ese texto que hemos visto el otro día, el ojo del Señor, creo, está mirando todo el tiempo, contemplando. Sí, contemplando todos. No es físicamente tan solo. Él está mirando los corazones. ¿Qué están maquinando? ¿Cuánta bondad hay en los corazones de algunos? ¿Cuánta maldad en los de otros? Todo está viendo así. Entonces la ley, hermanos, que estamos viendo es muy importante en el sentido bíblico. Si confiamos en la letra y la vemos como el todo de la ley, entendemos mal la ley. Una vez más, si confiamos en la ley, en la letra, y la vemos como el todo de la ley, no hemos entendido la ley de Dios. Y esto se aplica no solo a la ley de Moisés en aquel tiempo, más aún en un sentido al sermón del monte. Al sermón del monte. El sermón del monte está lleno, hermanos, de mandamientos, muchos mandamientos, muchas prohibiciones. Tiene que aplicarse el espíritu de la ley, conociéndola y llevándola a cabo. Hay quienes tienen hoy en día una idea tal del sermón del monte que desvirtúa totalmente su espíritu. Por ejemplo, algunos niegan totalmente el sermón del monte. No es para nosotros, por ejemplo, es para el milenio. ¿Qué es eso? Es para hoy día y es para nosotros. No está esperando, pues, a cumplir, a obedecer el sermón del monte. Cuando examinemos los detalles de cada declaración de las 6, nos vamos a dar cuenta. Ahora solamente es los principios, estamos subrayando los principios, ¿ya? Tomemos, por ejemplo, la actitud de los cuáqueros. Hay una denominación llamada los cuáqueros que tienen un pensamiento ya en todos, ya está asentado en todos porque es una ley en esa denominación, sobre el juramento. ¿Sí? O sea, han tomado la letra en forma literal y consecuentemente no han, entendido el espíritu de la misma. Han hecho de la afirmación no juréis, que vamos a ver en el sermón después, un absoluto. No juréis. Entonces no juran. Hemos llegado a pensar nosotros que en algún momento podemos jurar. Por ejemplo, nos toca estar en un tribunal como testigos. La autoridad nos llama. Testigos. Ponga su mano en la Biblia, creo. Juras usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Digamos que dice eso el juez o la persona. ¿Qué tendría que decir el cristiano? Si juró. ¿Por qué no? La letra dice no juréis, ¿no? No juréis. Pero ¿qué tal si al decir no juró? Digamos que digo, prometo. Ese juez me dice, si no juras, preso. ¿Qué haces? Eso es para que meditemos, ¿ya? Porque vamos a llegar a ese lugar. Pero meditemos en eso. El caso de Rahab la ramera es muy interesante, parecido. Muy interesante. Se van a acordar, hermanos, por favor. Josué. Vamos con Josué 2, 1 al 6. Aquí presten atención a la lectura de sus Biblias y aquí voy a leer en una paráfrasis. Cortito es, miren. Bueno, es bastante amplio, es una porción de la escritura, pero solamente 6 versículos. Dice, el título de esta porción es Josué manda espías a Jericó. ¿Okay? Desde Sittim, Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo, vayan
vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó. Ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche. Pero alguien dio aviso al rey de Jericó, diciéndole: unos israelitas han venido esta noche a explorar la región. Y unos exploradores han venido a chequear la cosa, ¿no? Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa, porque son espías. Esa es una orden, ¿no? Esa es una orden. Pero ella los escondió y dijo, escuchen: es verdad que unos hombres me visitaron, pero yo no supe de dónde eran. Se fueron al caer la noche, porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad y no sé a dónde se fueron. A ver, piensen nomás, ¿qué hizo en ese momento esta mujer? ¿Qué hizo? Pero si ustedes salen enseguida a perseguirlos, los podrán alcanzar. En realidad ella los había hecho subir a la azotea y estaban allí escondidos entre unos manojos de lino puestos a secar. ¿Qué tal? El cuadro es claro, ¿no? Los esconde. Cuando viene la orden del rey de Jericó, entrégalos. Era para matarlos, obviamente. Dicen: no, han pasado por aquí, pero ya no están saliendo temprano. Vayan, se van a encontrar. Ahora, con eso en mente. Hebreos 11:31. Miren lo que dice el escritor de esta carta, hermano, sobre esta mujer ramera. Y por fe, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. En otras palabras, hermanos, esta mujer, Rahab, había recibido favoreciendo a dos hijos de Dios, enviados por Josué, 2 siervos de Dios, y ella, siendo de un país ajeno y extraño a Israel, los guardó, los cubrió. Entonces, una vez más, ¿qué dice en la versión Reina Valera? Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Lo recibió. Otra vez, ¿qué dice la letra de la ley? No mentirás. ¿Cómo? No mentirás. No mentirás. ¿Qué mandamiento es? ¿De los 10? Ajá, no saben, ¿no? En memoria, pues, hermanos. En 6 meses uno tiene que saber los 10 mandamientos. ¿Cuáles? Porque es 90. Ahora, esta mujer, técnicamente, según la letra, mintió. Y aparece en la lista de los héroes de la fe. 2 cosas que tomar en cuenta. Ahora, aquí tengo una pregunta, hermanos. A ver qué les parece. ¿Rahab se benefició o se arriesgó escondiendo a los espías? Se arriesgó. ¿De qué beneficio? ¿No? Podrían matarlos los 3 espías y ella, hermano. Ella se arriesgó tremendamente. Entonces, lo que hizo, diciendo: no están de aquí, se fueron, es guardarlos vivos. ¿Ok? Y con eso se jugó el cuello. Generalmente una mentira que usa un ser humano, generalmente es en beneficio suyo. ¿Has tomado tú ese dinero? No, yo no sabía que había. Es en beneficio de mí. Entonces hay que ver el espíritu de no mentirás. ¿Ok? Vamos madurando con esto hasta que lleguemos a esa porción en el Sermón del Monte. Hay otros que hacen lo mismo con el volver la otra mejilla. Si te dan una mejilla, preséntale la otra. Es para otra, ¿no? Muy bien. O sea, con el dar que se nos pide, por ejemplo, al que te pida, dale, han llegado a un extremo. El que te pida, dale. Y así pensar que hay detrás de esa enseñanza de Cristo, dar todo el tiempo.
se queda sin nada. Ya. Dale la otra mejilla si te ha ofendido. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica? ¿Cuándo se aplica, hermano? Entonces eso pasa con o cuando nosotros miramos solamente la letra de la ley, ignorando el espíritu de la misma. Muy bien. El segundo principio, que es otra forma de expresar el primero, dice así: la conformidad a la ley no hay que considerarla solo en función de hechos. Los pensamientos, motivos y deseos son muy importantes. Parecido a un infierno, muy parecido. ¿Qué está diciendo, hermanos? La ley de Dios se ocupa tanto de lo que conduce a los hechos como de los hechos mismos. ¿Entienden? O sea, la ley de Dios, que es Dios mismo, se ocupa de lo que conduce a las acciones y de las acciones. O sea, del qué has hecho y por qué lo has hecho. El qué has hecho es la letra de la ley. El por qué lo has hecho es el espíritu. Interesante, ¿no? Esto es muy lindo, hermanos. Esta enseñanza es clave para nosotros. Ahora, no estamos diciendo que los hechos no importan. Quiere decir ciertamente, o realmente, que no cuentan solamente los hechos. Eso es. No cuentan solamente los hechos. Son los hechos y la razón tras ellos. Esto tiene que ser un principio claro siempre en nosotros. Y no es tan nuevo esto, ¿no? Sabemos esto. Ahora estamos refrescando. Los escribas y fariseos se preocupaban tan solo del acto del adulterio, del acto del crimen o del homicidio. Pero nuestro Señor subrayó que lo que de verdad es reprensible ante Dios es el deseo en el corazón y mente del hombre que procede a hacer estas cosas, estos delitos. ¿Ya? O sea, Dios mira los hechos, claro que mira los hechos, pero Dios mira las intenciones detrás de ellos. Tenemos que saber esto y proceder con el carácter que Dios nuestro Padre procede. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren qué principio más lindo. En esta declaración final del versículo 45, porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos, tenemos la acción y la intención detrás. ¿Se dan cuenta? De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, la boca no habla de lo que no hay aquí, habla de lo que tenemos en el corazón, de eso habla. Entonces, por eso hay que ir más allá de las palabras. Siempre, hermanos. ¿No? ¿Qué te ha dicho? Tal cosa, listo, le caemos con todo. No, hay que ir al espíritu de las palabras. Mateo 12:34 dice el mismo principio. El Señor Jesús dice: generación de víboras. ¿Se imaginan eso? Escribas y fariseos. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca otra vez. Claro, es que le está diciendo: ustedes nada bueno pueden decir, porque su corazón, que es la fuente de sus palabras, está podrido. El corazón está mal, el corazón está caído, es perverso. ¿Qué de bueno pueden hablar? Ahora, un corazón perverso, un fariseo, una víbora de estas, ¿puede mencionar la ley de Dios? Claro, y lo hacían, pues. Si ellos lo hacían, eran expertos, pero no tenían el espíritu de la ley. 1 Juan 3:10. Miren esta prueba del apóstol Juan, hermanos. 1 Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí está, por ejemplo, la ley y el espíritu de la ley.
muy claritos. Por ejemplo, vamos con calma. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué, Señor? ¿En qué, Juan? Todo aquel que no hace justicia, eso es la acción de la ley, y que no ama a su hermano, eso es lo interior de la ley, no es de Dios. Eso es. Claro, ¿cómo va a hacer justicia si no ama a su hermano? El amor es una cuestión interior que se manifiesta haciendo justicia, haciendo bien. ¿Entienden? ¿Está acatando esto o no? Pero no es la cabeza, es como Marquitos. Es como decir, ocúpense del ser y no solo del hacer. Ese principio es ser para hacer. Pues. ¿Cómo quieren hacer lo bueno ustedes, víboras? Si son malos. Esa es la idea. 1 Corintios 4:5. En 1 Corintios 4:5, si leen el contexto, van a recordar que Pablo estaba siendo objeto de muchas críticas sobre su ministerio en Corinto. Y miren lo que les dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto que dice Pablo es muy profundo. Primero, no juzguéis nada antes de tiempo. El Señor va a juzgar a ver si yo he sido un miserable administrando la iglesia o realmente lo estoy haciendo como Dios quiere. De todo lo han acusado a Pablo, de todo. Los mismos hermanos. Ahora dice, el Señor, ¿no? Es el que va a venir a juzgar, y el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Qué es eso? O sea, todo lo que queda escondido, y manifestará las intenciones de los corazones. No solo que Él las conoce, sino que aquel día las manifestará. O sea, estarán a la luz las intenciones de los corazones. Y eso va a ser vergonzoso, ¿no? Obviamente. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está Pablo. Aquí está mi siervo, él ha procedido así. Aquí están sus intenciones. Y las de ustedes están aquí. Hermanos, vital es esto. Muy a menudo repitió esto, que los malos pensamientos y malas acciones proceden del corazón humano. Lo que importa es el corazón del hombre. Lo que importa es la fuente. La religión cristiana es una religión es la religión de Dios. Es la religión del corazón. La religión cristiana, ¿no? Por esto no hay que pensar en agradar solo en función de lo que hacemos o dejamos de hacer. Es la actitud interna lo que Dios considera. Entonces no es, ya lo hice, no pude hacerlo, lo hice, no. Cuando no lo hago, estoy triste. Cuando lo hago, estoy contento. Eso, hermanos, es desconocer el espíritu del mandamiento. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, ¿cómo es? Tenemos generalmente una medida diaria, ¿no? Y voy a leer esta medida. Entonces termina de leer ya, por fin. No, pues, detrás de la lectura, ¿qué hay? ¿Qué he aprendido? ¿Qué nuevo he recibido? ¿Cuánto me ha acercado en esa lectura al Señor? Ese es el espíritu de escudriñar las Escrituras. Está clarito. Entonces no pensemos en agradar a Dios solo en función de haber hecho o no haberlo hecho, o desagradarle en este caso, ¿no? Este texto lo vimos el otro día, Lucas 16:15. Jesús les está enfrentando otra vez a sus enemigos, los escribas y fariseos, y les dice: vosotros sois los que os justificáis, ¿no? O sea, quiere decir, se hacen pasar por justos. Eso es. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, los engañados por esos maestros, lo que los hombres tienen por sublime en estos líderes, escribas y fariseos, delante de Dios es abominación. Claro.
Nuestro Padre ve todo, en todo ser humano, en su pueblo, lo ve todo. Tercer principio. Dice así, hay que pensar en la ley, no solo en forma negativa, sino también en forma positiva. El propósito último de la ley no es solo impedir que hagamos ciertas cosas evidentemente malas. Su verdadero objetivo es guiarnos en forma positiva, no solo para que hagamos lo que es bueno, sino para amarlo. ¿Qué les parece? Hacer algo bueno, termina la acción, estoy tranquilo porque hice algo bueno. No vale. No hice esta cosa mala que podía hacer. Feliz estoy, tampoco tiene sentido. Hermanos, el asunto es, ¿agradó esto al Señor? Hablé con Él en el interín. Por ejemplo, cuando se lee la Biblia, te das cuenta que hablas con Dios o lees nomás el texto. Es hermoso ir leyendo como es su palabra viva, ir hablando con Él, es natural. Natural. Eso es lo natural en la lectura de la Biblia. Entonces, estamos frente a algo que se va a ver con claridad en las otras ilustraciones. Todo el concepto judío de la ley era negativo. Miren este mal. No debo cometer adulterio, no debo cometer homicidio, y así sucesivamente. Pero nuestro Señor siempre subraya que lo que Dios realmente quiere es que amemos la justicia, y el amor nace en el corazón. Que amemos la justicia. Miren este texto, Miqueas 6:8, viejo pacto, hermanos. Miren el corazón de Dios revelado en lo que estamos hablando con esta declaración. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Listo? Esas son actitudes que conocen y aman el espíritu de la ley, ¿no? Porque esto le agrada al Señor. En otras palabras, deberíamos tener hambre y sed de justicia y no solo tratar de evitar lo malo en forma negativa. No hice esto otro. No. Tristemente, todavía hay quienes piensan en la santidad y la santificación en sentido puramente mecánico, ¿no? Con tal de no embriagarse, no ir a jugar póker, etc., todo irá bien. Pero esa actitud es puramente negativa. No parece importar que uno sea envidioso, celoso o rencoroso, aunque todo eso viene escondido, y ese fue el problema de los escribas y fariseos. Permitieron la ley de Dios al considerarla como algo puramente negativo. Como decía el pueblo de Dios ha mandado esto, así que no hagan esto. Pura letra. Cuarto principio. El propósito de la ley, tal como Cristo propuso, no es mantenernos en un estado de obediencia a normas opresoras. Qué buena definición. No es eso. Sino fomentar el libre desarrollo de nuestra vida espiritual. Dios quiere que en el ejercicio de nuestra obediencia a Él crezcamos espiritualmente, ¿no? Como hijos obedientes, como Cristo caminó obedeciendo a su Padre, y esa era su comida. Él dijo, mi comida es que oiga la palabra de mi Padre y la guarde. Esa es mi satisfacción. Para eso es la ley de Dios. El espíritu de la ley de Dios es la satisfacción de estar creciendo en amor para con nuestro Dios y Padre. Ahora, hermanos, esto es vitalmente importante. No debemos pensar en la vida santa, en el camino o proceso de santificación, como algo áspero y gravoso, que nos coloca en un estado de servidumbre o esclavitud. No así. ¿Se acuerdan? El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, 400 años. Estaban en esclavitud, en servidumbre. No se trata de eso la ley de Dios. La ley de Dios es para tener su libertad gloriosa. Entonces no es eso. La posibilidad gloriosa del Evangelio de Cristo es que nos desarrollemos como hijos de Dios, creciendo a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Y Juan dice, hablando
en una de sus cartas, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son de esclavitud, no son de servidumbre, sus mandamientos son de gozo, obedecer a Dios, hermanos, gozo, crecimiento. Si consideramos la enseñanza ética del Nuevo Testamento como algo que nos paraliza, como algo que nos encadena y nos restringe, significa que no hemos entendido la ley todavía. El propósito del Evangelio es conducirnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y estos preceptos específicos no son más que ejemplos concretos de cómo llegar a ello y disfrutarlo. Me refiero a los 6 ejemplos del Señor, ¿no? Donde están los principios. No están todos los temas, pero están sus principios para todos los temas de nuestra vida diaria. Quinto principio. La ley de Dios y todas estas instrucciones éticas de la Biblia nunca deben considerarse como un fin en sí mismas. Esto también es reiterativo. Estamos hablando de lo mismo desde hace un momento. Otra vez, la ley de Dios y todas estas instrucciones éticas de la Biblia nunca deben considerarse como un fin en sí mismas. ¿Entiendes? ¿Qué es un fin en sí mismo? Lo hice, estoy satisfecho. No lo hice, estoy triste. No. Nunca debemos pensar en ellas como algo con lo que tenemos que tratar de conformarnos. O sea, no nos conformemos en obedecer a Dios. Por ejemplo, devorar, claro que devorar es un mandamiento. Pero no conformarme y he orado. Sino, he estado con el Señor en intimidad. ¿No? Y ese pensamiento hace que la intimidad siga. Ya en nuestras actividades seguimos en intimidad. Qué linda la diferencia, hermanos, aquí, entre la enseñanza de los escribas y fariseos y la de Cristo, ¿no? El objetivo último de todas las enseñanzas es que todos lleguemos a conocer a Dios. Los escribas y fariseos y el apóstol Pablo, antes de convertirse, pusieron, por así decirlo, los 10 mandamientos y la ley moral en un marco y lo colgaron en una pared de su casa. Eso es todo externo. Considerándolos de esa forma negativa, decían: bien, no he hecho nada de esto, hoy día, perfecto, soy justo, todo va bien entre Dios y yo. Falso. Eso vivía Pablo, o sea, Saulo de Tarso, ¿no? Y creyendo que servía a Dios, mataba a cristianos, hermanos. Es el engaño del malentendimiento de la ley de Dios. Entonces, consideraban la ley como algo en sí misma, como un fin en sí mismo. Así la codificaron y con tal que la cumpliesen, estaban, digamos, reposados. Según nuestro Señor, esta es una idea falaz de la ley, ¿no? La prueba a que hemos de someternos más bien es, miren qué dice esta prueba: ¿en qué relación estoy con Dios? ¿En qué relación? ¿Lo conozco? ¿Le agrado? Al examinarme antes de acostarme, no preguntarme lo siguiente: ¿he cometido adulterio? ¿He matado a alguien? Cualquier otra cosa. Y en caso de que no, dar gracias a Dios porque todo está bien. Falso. Uno más bien debería preguntarse antes de dormir así: ¿ha ocupado Dios su lugar en mi vida hoy? ¿He vivido para su honor y gloria? ¿Lo conozco mejor hoy que ayer? ¿Ha habido algo en mí que no se haya asemejado a Cristo? Pensamientos, intenciones, impulsos, deseos. ¿Es mi deseo diario que el nombre de Jesús sea santificado y yo vivo para eso? Qué buenas preguntas. Qué buenas preguntas, porque la relación con Dios es de corazón. Al examinarse a la luz examinarse a la luz de la persona de Cristo y no en función de un código mecánico, es entender la ley de Dios. Examinarse a la luz de la persona, no de una cosa que conmigo mismo yo hago. Como el fariseo oraba: yo no soy como yo no hago esto y no hago lo otro, y hago más en todo esto. Consigo mismo estaba hablando.
Esa es la letra de la ley. ¿Entienden, hermano? Así como hay que considerar la ley como un fin, lo dicho, no hay que hacer eso. En sí mismo tampoco hay que considerar así el sermón del monte. Es lo mismo, ¿no? Son simplemente instrumentos para conducirnos a esa relación auténtica y viva con Dios. Debemos tener siempre cuidado de que no hagamos con el sermón del monte lo que los escribas y fariseos hicieron con la ley moral antigua. No hacer eso. Los 6 ejemplos que nuestro Señor escogió no son sino ilustraciones de principios. Lo que importa más que el espíritu, lo que importa más es el espíritu que la letra. Es la enseñanza de hoy. Lo que hay que evitar por encima de todo es esa tendencia fatal de vivir la vida cristiana aparte de una relación directa, viva y genuina con Dios. Guardemos eso, ¿no? Que no nos pase. La vida cristiana es una relación viva con el Señor. Con una relación viva yo crezco y soy cada día mejor, mejorando, creciendo. Esa es la idea. Amén. La gracia sea con ustedes, hermanos. Amén. Solo tu palabra